tardes o buenas noches dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos, chicos, el curso de geografía. Vamos a tomar el tema correspondiente a la atmósfera. Entonces, para ello, espero que te encuentres listo con tus materiales. Espero que te encuentres ya dispuesto para iniciar la sesión. Tu cuaderno, tu libro, tus colores, tus témperas, tus crayolas, tus cubitos, todos los que necesites para realizar el tema. Por favor, tenerlo súper listo. Ok, entonces empezamos rápidamente con lo que nos corresponde. El tema de hoy, que vendría a ser la atmósfera. Dentro de la atmósfera nosotros vamos a hacer dos mapas conceptuales, ya que dentro del libro nos habla de la atmósfera y también nos hace un pequeño paréntesis o un pequeño hincapié con respecto al clima y al tiempo atmosférico, que se encuentra obviamente dentro de la atmósfera. Para ello, primero vamos a hacer un mapa conceptual con respecto a la atmósfera. Esto tiene que alcanzar en una sola cara y el siguiente mapa en la siguiente cara. Es decir, vamos a utilizar dos caras del cuaderno. Entonces, iniciamos con la atmósfera. Te recomiendo que esperes hasta el final del video para que puedas copiar. Listo, empezamos. La atmósfera, ¿qué vendría a ser la atmósfera? La atmósfera viene a ser la masa gaseosa que envuelve a la Tierra, o la capa de gas que envuelve a la Tierra. Esta capa de gas, valga la redundancia, está compuesta por no solamente un gas, sino diferentes gases, y también estructurada debido o de acuerdo a la densidad, temperatura y altitud. ¿A qué me refiero con esto? Que la atmósfera no es una capa, sino son varias capas. Dentro de estas varias capas que componen a la atmósfera, cada una tiene diferente densidad, diferente temperatura, diferente altitud y también tiene varios gases. Entonces, la atmósfera es una masa gaseosa compuesta por varias capas. Dentro de lo que nosotros vamos a ver en la atmósfera, vamos a ver los gases que se encuentran en la atmósfera, cuáles son los factores que determinan la existencia de la atmósfera y también cuál es la estructura atmosférica que nosotros observamos, o como les mencioné, las diferentes capas que se encuentran dentro de la atmósfera. En cuanto a los gases, vamos a ver gases permanentes, es decir, gases que se encuentran en la atmósfera desde tiempos remotos y es posible que no desaparezcan. Son gases que van a permanecer en la atmósfera. Y también vamos a ver gases variables. Al nosotros mencionar gases variables, quiere decir que pueden disminuir o aumentar su cantidad dependiendo la actividad humana. En este caso, dentro de los gases permanentes, vamos a ver, por ejemplo, al nitrógeno en un 78% de concentración en la atmósfera, es decir, es el gas más abundante de la atmósfera. Muchos se confunden y dicen, atmósfera, vida, oxígeno. No, el más abundante es el nitrógeno. Lo que pasa es que el oxígeno, como es un poco más pesado que el nitrógeno, se encuentra en la parte baja, en la troposfera, en la parte baja de la atmósfera. Por eso es que es el gas que nosotros respiramos. En cambio, mientras más alto vamos, es donde nos falta más el oxígeno, porque hay menos concentración de oxígeno. Entonces, dentro de los gases permanentes tenemos al nitrógeno en un 78%, el gas más abundante de la atmósfera, nitrógeno. El segundo más abundante, el oxígeno, en un 21% de concentración. Tenemos también el argón en un 0,9% y otros gases en un 0,1%. Estos son los gases permanentes, los gases que sí o sí los vamos a encontrar en la atmósfera: nitrógeno, oxígeno y argón. Pero los gases variables son aquellos que han ido aumentando su cantidad y puede ser que poco a poco también desaparezcan dependiendo la actividad humana. Por ejemplo, tenemos el vapor de agua. Es variable debido a que
corresponde a la evaporación de los océanos y dependiendo también el sol y la cantidad de temperatura que se ejerza sobre las masas de agua. Dependiendo que tan alta sea la temperatura, mayor será la evaporación. Por eso es que es variable. Esto depende también la estación del año, depende los rayos del sol, en qué posición se encuentra, si estamos de día, de noche. Hay diferentes factores que determinan la cantidad de vapor de agua que se va a soltar en la atmósfera. Tenemos por ejemplo también el anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico es un gas variable y también es parte de un gas contaminante. El anhídrido carbónico es el que otorga el calor vital a través del efecto invernadero, que ya vamos a hablar la próxima clase sobre el cambio climático y lo vamos a ahondar un poquito más sobre el anhídrido carbónico. Y también tenemos un gas variable llamado ozono, que es el ozono permite filtrar la cantidad de rayos UV en la atmósfera. Es decir, cuando los rayos solares llegan hasta la ozonosfera, hasta una subcapa que se llama ozonosfera, refleja los rayos solares de vuelta al espacio. Este gas también es variable, ya que en algunas partes de la Tierra esta subcapa llamada ozonosfera o capa de ozono es más delgada que en otras zonas. Incluso se ha visto que hay ciertos agujeros en la capa de ozono que han permitido que los rayos solares vengan directamente hasta la Tierra, y esto puede generar ciertas consecuencias, como por ejemplo el cáncer de piel si se deja expuesto demasiado tiempo. ¿Está bien? Entonces tenemos gases permanentes y gases variables. Pero ¿cuáles son los factores que permiten que la atmósfera exista? Por ejemplo, tenemos la radiación solar. La radiación solar es un factor que permite la existencia de la atmósfera. Y también tenemos la gravedad. En cuanto a la radiación solar, esta es la que le da movimiento, pues si no existiese la radiación solar, toda la atmósfera sería atraída por la fuerza de gravedad a una altura muy reducida. Es decir, gracias a la radiación solar y al calentamiento de los gases, estos gases se expanden. Si no existiera la radiación solar, estos gases no se expandirían y por fuerza de gravedad, ya sabes que la fuerza de gravedad empuja hacia abajo, todos estos gases serían atraídos hacia la corteza. Y la gravedad, como ya lo mencionamos, permite la retención de gases, evitando que se pierdan en el espacio. Entonces, mientras una permite la expansión, otra la empuja hacia abajo. Entonces, están en este constante movimiento, ¿no? Arriba hacia abajo, hacia arriba, expansión y contracción debido a la gravedad. Es por ello que la capa de ozono se mantiene en su lugar. Mientras uno empuja, el otro regresa. Mientras uno empuja, el otro regresa. Esto permite los factores, estos son los factores que permiten la existencia de la atmósfera. En cuanto a la estructura, vamos a ver que la atmósfera corresponde a 5 capas. La capa más superficial o más cercana a la Tierra, a la corteza, es la troposfera. La segunda capa es la estratosfera. La tercera capa, la mesósfera. La cuarta capa, la termósfera. Y la quinta capa, la exósfera. En tu libro te voy a pedir por favor que le des una pequeña repasada a las características de cada una de ellas, ya que aquí en la clase te lo estoy resumiendo. ¿Está bien? Entonces, en la estructura tenemos la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. ¿Cuál es la importancia en general de las capas atmosféricas? Primero, permite la combustión, ya que la combustión es aquello que permite la expansión del fuego. El fuego se expande principalmente
gracias al oxígeno. Es por ello que la concentración de oxígeno en la Tierra permite la combustión. En este caso, por ejemplo, de las fábricas, de los vehículos y todo lo que tenga que ver con la expansión del fuego. Segundo, propagación de la luz, ya que ésta deja filtrar los rayos solares en la Tierra. La transmisión del sonido, ya que los gases que se encuentran dentro de la atmósfera y el movimiento de estos gases, que nosotros vamos a conocer luego como viento o aire, permite la transmisión del sonido. Es decir, en el espacio donde no hay aire, no hay gases, no se puede escuchar. Yo por más que te hable, no se va a poder escuchar, porque no hay estos gases y estos vientos y estas corrientes de viento que transporten el sonido. Y también sirve como un gran regulador de temperatura debido a los gases que se encuentran pues en ella. ¿Está bien? Ahora, dentro de la atmósfera nosotros vamos a tener dos conceptos bastante interesantes. Primero, esto es el primer mapa, chicos. Vamos al segundo mapa. Dentro de la atmósfera nosotros vamos a ver dos conceptos bastante interesantes. Uno que es el tiempo atmosférico y dos que es el clima. ¿Cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y el clima? ¿Cuál es la diferencia entre decir, oye, por ejemplo a tu compañero, el clima está bastante frío? O decir, el tiempo atmosférico está bastante frío. ¿Cuál sería la relación? A ver, vamos a ver. ¿Qué es el tiempo atmosférico? Son las características que presenta la atmósfera en un momento y lugar determinado. Son las características que presenta la atmósfera en un momento y lugar determinado. A ver, vamos a ver qué dice el clima. El clima es el promedio del estado del tiempo de una región medida en largos periodos. Mira, el tiempo atmosférico es en un momento y en un lugar determinado. El clima es el promedio del tiempo de una región en largos periodos. Te lo explico de forma simple. Hoy en la mañana estuvo haciendo mucho frío. Bastante frío. Bueno, para mí estuvo haciendo bastante frío. Pero a las 12 del día empezó a hacer bastante calor. Aumentó la temperatura. Al yo mencionar esto, me estoy refiriendo a tiempo atmosférico o a clima. Clima, no, a tiempo atmosférico. Entonces, yo al mencionar en la mañana cuando hacía frío, si yo me expreso de la siguiente manera, el clima está bien frío, eso es erróneo, porque el clima no se determina en un momento y en un lugar. Hace tiempo, por ejemplo, yo estaba en casa y un familiar me dice, ten cuidado porque aquí está garuando. Pero yo le decía, aquí en Puente Piedra no. Entonces, mira, en ese lugar y momento determinado estaba ocurriendo ciertas características de la atmósfera, estaba garuando. Pero aquí en Puente Piedra no estaba garuando. Entonces, es un tiempo atmosférico distinto. En cambio, el clima, si yo promedio todas las temperaturas de todo el mes o de todo el año, o de 3-4 meses, por ejemplo, si yo promedio todas las temperaturas y dentro de todas las temperaturas me sale 10 grados centígrados, entonces yo puedo decir que ese promedio corresponde al clima. Es un clima frío templado. ¿Está bien? Entonces, el tiempo atmosférico es del momento y del lugar, y el clima es un promedio de un largo tiempo. El tiempo atmosférico tiene ciertos elementos y estos elementos son medidos con instrumentos para poder diferenciarlos en los diferentes horarios o en los diferentes lugares o en los diferentes momentos que se manifiesten. Por ejemplo, un elemento del tiempo atmosférico es la radiación, es decir, los rayos solares que caen sobre la Tierra.
La radiación es medida gracias... no, disculpe, falta... Vamos a mencionar primero los elementos. Luego tenemos la temperatura. Conocemos muy bien qué es la temperatura, ¿no? El calor o el frío. Tenemos también la humedad, es decir, el vapor de agua. Tenemos, por ejemplo, las precipitaciones, que vendrían a ser, por ejemplo, las lluvias, el granizo, la nieve. Luego tenemos la nubosidad, que es diferente a humedad. A humedad es el vapor de agua. La nubosidad es la carga de humedad que se condensa y que está al borde del colapso. Y luego este colapso se llama precipitación. Tenemos también la presión, que tiene que ver con la gravedad. Y tenemos los vientos, las masas de las corrientes de aire que se desplazan. La radiación es medida por el heliómetro, la temperatura por el termómetro, la humedad por el higrómetro, la precipitación por el pluviómetro, la nubosidad por el nefómetro, la presión por el barómetro y los vientos por dos instrumentos. Uno, que es el anemómetro, que mide la velocidad del viento, y otro instrumento se llama veleta, para saber en qué dirección se encuentra el viento. ¿Está bien? Entonces tenemos sus elementos del tiempo atmosférico y también sus instrumentos. Ahora vamos con el clima. El clima no presenta elementos, presenta factores. Factores que determinan el promedio de los tiempos atmosféricos a lo largo de un periodo, es decir, los factores climáticos. Hay factores climáticos que son cósmicos y hay factores que son geográficos. Los factores cósmicos son los que provienen de fuera del planeta y los geográficos que se encuentran dentro del planeta. Los cósmicos corresponden, por ejemplo, a la forma de la Tierra, a la rotación terrestre, a la traslación terrestre y a la energía solar. Estos factores determinan cómo va a ser el clima de ciertas regiones. La forma de la Tierra, es por ello que en las partes más altas o en los extremos de la Tierra hace mucho más frío que en la zona ecuatorial. La rotación de la Tierra, la velocidad en la cual rota también determina la temperatura de la Tierra, por ejemplo. La traslación, en qué momento se encuentra más cerca o más alejada del Sol. Y la energía solar es la cantidad de temperatura o la cantidad de energía calorífica que cae sobre la Tierra. Y tenemos los geográficos, es decir, los que se encuentran dentro de nuestro planeta. Por ejemplo, la latitud, que se encuentra gracias a los gracias a los paralelos. Tenemos la altitud, es decir, la altura en la cual se encuentran ciertos territorios. Por ejemplo, la parte de Lima es muy diferente su clima, y no hablamos de tiempo atmosférico, sino de clima, que una región de Puno, que se encuentra a más altitud. Tenemos también la oceanidad. La cercanía con los océanos también determina el clima. Y la continentalidad, que vendría a ser pues la distribución de masa terrestre en un territorio. El tamaño del territorio también determina ciertos aspectos del clima. Entonces, chicos, este vendría a ser nuestro segundo mapa. Faltaban algunos, chicos. Otro factor geográfico vendría a ser el relieve. El relieve, por ejemplo, si hay cordilleras, si no hay cordilleras, si el terreno es plano, por ejemplo, en un desierto. Diferentes tipos de relieves también determinan el clima. La insolación, que vendría a ser la temperatura que se encuentra dentro de la corteza terrestre.
Tenemos también la vegetación, la cantidad de vegetación que se encuentre. Por ejemplo, en la parte de la Amazonía hay mucha vegetación, por ende el clima es muy distinto al de la costa. Entonces, chicos, este vendría a ser nuestro segundo mapa, que lo vamos a copiar de igual manera en el cuaderno. Ok, chicos, espero que haya quedado entendido. No se olviden copiar los mapas respectivos y con eso nos estamos viendo hasta la sesión Zoom, chicos. Cuídense, buena mañana, buena tarde, buenos todos los días, chicos. Bye.